viene y fueras quitando los nudos fase por fase, desde la infancia tan importante, la adolescencia tan importante y todos los aspectos del adulto, que son muchos. Entonces son como aproximaciones desde diferentes ángulos de una manera muy experimental y muy profunda. Es un trabajo muy profundo, no es para todo el mundo. Es para gente que realmente quiere y realmente quiere meterse en sus laberintos y encontrar la salida, dejando el minotauro ahí. Entonces, es un trabajo pues, que pretende ser muy completo, en el sentido de que cualquier problemática que tienes la herramienta adecuada para usarla. La idea es que cada uno se haga de las herramientas para poder manejar su propio mundo interior y ir quitando todos esos obstáculos y dejar que fluya tu río de la vida, porque la energía y el agua se comportan de la misma manera. Y cuando no hay obstáculos, pues hay salud, hay ganas de vivir, hay alegría. Y cuando está mucha obstaculización para ese fluir, pues empiezan todas las problemáticas de las enfermedades físicas, mentales, etc. Es un trabajo, ya te digo, que se fue haciendo a lo largo de experiencia, 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 y ahora está ya en un punto en que se puede divulgar. Si hay alguna cosa concreta que quieras saber, te contesto con mucho gusto. Hola, buenos días. Enhorabuena a nuestros ponentes por sus intervenciones. Quería hacer una pregunta a Marco. Concretamente, hace poco un amigo nuestro nos comentaba que prefería que no le contásemos problemas, que tampoco le diéramos soluciones, que estaba o intentaba estar en ese punto cero del cual antes he comentado. Pero sí, puede que esté más feliz porque al no saber y estar metido dentro de su propio mundo, pues también se evita problemas, se evita pensar, se evita soluciones. Mi pregunta es, ¿no es una postura egocéntrica, una postura totalmente egoísta, el quedarse en ese punto y el no intentar buscar ayudar a los demás que ayudan también? Bueno, yo no voy a juzgar a esa persona, a mí me parece mucho más miedo que otra cosa, porque mucha gente no quiere saber nada negativo, pero lo negativo saldrá, porque es una vibración interna, ya no puedes esconder todo lo que quieras, en un momento dado aparecerá. Por ejemplo, en los hospitales es conocido que las personas mayores regriden y se comportan como niños pequeños, porque todos esos nudos internos no están resueltos y tú vuelves a ellos. Es como un grito parado en el aire y a él vuelves. Cuando las fuerzas disminuyen, cuando las circunstancias son así. Entonces, no querer ver nada negativo es una de las defensas del ser humano. Pero como todas las defensas, en un momento dado caen. Entonces, más que egocentrismo, yo creo que es miedo a mirar, miedo a lo que te vas a encontrar, cuando lo que vas a encontrar dentro de ti es belleza. Tú quitas esos impedimentos, todos esos malentendidos, todo, y lo que encuentras es muy bonito. No se produce una liberación de endorfinas y demás cuando se ayuda a los demás y sientes esa gratitud. Yo creo que lo primero es ayudarte a ti. Cuando sabes ayudarte a ti, sabes mostrar cómo llegar al alto de la montaña. Pero si no has ido tú, no se aprende con libros. Entonces, tendría que existir un equilibrio entre momentos de punto cero y momentos de relación con los demás. Al fin y al cabo, no, pero el punto cero no es aislado, al contrario. El punto cero es cuando tu atención tú estás presente, pero tu atención está receptiva. Por eso lo llama la atención femenina, porque está muy receptiva, estás percibiendo al otro, percibes lo que le pasa al otro. Y es cuando le puedes ayudar, si puedes, que no siempre puedes. Es que eso no es estado de presencia. El estado de presencia, que lo ha escrito muy bien Marley,
no consiste en hacer dos mundos, un mundo guay, donde no me molesten, metido en una especie bonita de cristal. La práctica del estado de presencia va acompañada de una práctica de consciencia sin elección. Y lo único que ocurre es que es el cambio en la manera en que uno se relaciona con lo que se va mostrando. Una consciencia sin elección es simplemente un estado consciente que no tiene preferencias. Si lo que viene es el dolor, es el dolor. Si lo que viene es la alegría, es la alegría. Si lo que viene es la tristeza, pues es la tristeza. Si lo que viene es la envidia, pues es la envidia. Si lo que viene es el problema de un amigo, pues lo que viene es el problema de un amigo. Pero no se pretende aislarse. El estado de presencia es la consciencia de ser consciente o la experiencia sentida de existir, con una apertura a todo lo que existe. O sea, nosotros hacemos una práctica de estado de presencia con consciencia sin elección, de manera que cualquier fenómeno que se presenta en el campo de consciencia remite al estado de presencia, y eso genera, como muy bien decía Magri, un estado interior de gozo. Pero no crea que es una cosa para tirar cohetes, es una cosa muy sencilla, pero muy agradable, y seguramente no depende de endorfinas, sino que son pequeños chutes de dopamina. En el estado de presencia, que quizás vamos a ver que efectivamente tenemos 5 sentidos. Entonces, el sentido que más refiere al presente, pues es el sentido del tacto. Entonces, en ese sentido, pues cuando nos dan un masaje o un abrazo sentido, pues estamos en el presente. Y entonces, como nos decía Marty, podemos evitar irnos hacia el dolor o hacia el placer por el mero hecho de que el presente pues hace que se agrande en ese momento lo que hay y damos más espacio para vivir realmente lo que hay. Hacia el pasado nos trasladan el gusto y el olfato, que son 2 sentidos variantes del tacto. O sea, si uno está muy preocupado, le dan un buen abrazo, pues no está mal. Si le dan un masaje muy interesante, pues tampoco está nada mal, porque en ese momento se está viviendo el presente. ¿Cómo se va uno del presente? Pues se vive uno del presente a través del gusto y el olfato, pues son 2 órganos que nos envían con facilidad hacia el sistema límbico. Y en ese sentido, en vez de estar en el cerebro reptiliano, como cualquier serpiente tan tranquila en la piel, sin orejas, entonces pues uno, si organiza el gusto y el olfato, se va hacia el pasado y trabaja pues memorias, generalmente pues sistema límbico produciendo memorias para sacarnos del presente. Si, de hecho, en el momento de nacer tenemos una chuta de presente bestial, porque las condiciones táctiles intrauterinas en las que estábamos viviendo en Caribe o las playas de Jericoacoara, pues se interfieren. De estar flotando a la temperatura de la madre, dentro del cuerpo de la madre, sin peso y recibiendo la comida por el ombligo pasivamente, nos ponen en una mesa donde hay un diferencial de temperatura grande, y por primera vez experimentamos el peso que se experimenta si estás en la bañera y quitas el tapón y te quedas ahí un rato, pues la mala sensación de peso y frío y gravedad pues es la que experimentamos en el momento de nacer. Entonces, es que esto viene a costa de que el tiempo es un invento y realmente lo que hay es el presente y lo que no hay es el pasado ni el futuro. Pero para construir el pasado se hace aportando cosas del pasado. Entonces, ¿cómo construimos la primera emoción del presente? Pues la rabia de estar tirado ahí existencialmente, fenomenológicamente, pues viva Sartre y la no sé. Entonces, pero como la teta de la madre, singularmente la izquierda, anda por allí cerca, pues de repente nos recogen de ese estar tirado en el mundo existencial nauseoso, nos ponen ahí. La zona sabe rica y huele bien. Entonces, en ese momento nos reímos. Y esas son las únicas 2 emociones que hay en el presente y con las que vale la pena pues estar todo el rato. Y es en la que están los venezolanos y los hawaianos todo el día, y por eso se la meten como se la meten. Esencialmente, vivir en el presente, pues es oscilar en esas 2.
Lo que ocurre es que en el momento en que ya pues viene el padre y le dice a la madre, quita al niño, quítate tú para ponerme yo, en ese momento la madre lo vuelve a poner en la cuna. Y en ese momento pues el recuerdo de la teta maravillosa de la madre nos construye el pasado. Ay, qué joder. El pasado lo hemos construido por primera vez como algo muy desagradable, vinculado al gusto y al olfato cercano. Todavía cuando anda por aquí a lo mejor hay suerte. Si eso lo resuelve la madre bien, nuestras posibilidades de ser un autista o un psicópata o un ser ambivalente entre las dos cosas se reducen. Y la mayor parte de vosotros, pues la madre estaba por allí y lo que ocurrió fue que, claro, una vez que tenemos construido el presente, gusto, olfato, perdido, pues entonces llegamos al pasado. O sea, el pasado pues tiene que ver con la pérdida de un presente exitoso, gustoso. Entonces luego lo que ocurre es que gracias a los otros dos sentidos, la vista y el olfato, que empezamos a entrenar un tiempo más tarde, no es tan inmediato la creación del espacio-tiempo, lleva su tiempo. Lo primero es el presente nauseoso, lo segundo es el presente gustoso, lo tercero es la pérdida del presente gustoso y eso crea el intervalo llamado tiempo del pasado, como un recuerdo que trae la memoria soportada en el sistema límbico. Pero el futuro es una alucinación mucho más divertida. Construimos el futuro con los ojos y el oído a partir del momento en que vemos a alguien acercarse o irse. La idea de que existe el tiempo del futuro del pasado es una inversión del sentido de la vista y del olfato que nos permite la ilusión de creernos de que algo está pasando en el sentido de venir con el sentido de irse. Entonces, claro, pues tener conciencia de los 5 sentidos pues es clave, irse hacia adentro, irse hacia el tacto y asumir el asunto, pues es perfecto. Y por eso la frase de Antonio pues es como sumamente exquisita, aunque luego se habrá que trabajarla, que es abrazar la realidad. Si uno abraza la realidad, está abrazando el presente y la memoria pues no tiene tanta guardia. Estoy por aquí, fíjate que bien estamos por Asturias. Bueno, entonces, y el futuro tampoco es necesario que lo llamemos, ¿no? Entonces, el asunto del presente pues pasa mucho por eso. Acepto el aquí y ahora, me abrazo a la realidad y a partir de ahí, con lo que hay, opero. Entonces, la idea es cómo conseguir, en vez de tener la atención basada en el déficit y en quien no está, darnos el lujo de con quien está disfrutar su presencia y entonces hacer un sistema donde en vez de atención basada en el déficit estemos atentos a lo que existe en el presente y a lo que tenemos, que es lo que hay aquí ahora. Bueno, muchas gracias por vuestra intervención. Yo quería aportar un elemento que no he escuchado hablar cuando hablamos de mindfulness, que me parece muy importante, que es la observación. En la tradición de la meditación vipassana, justamente nosotros entendemos que la observación es la metodología que nos va a llevar a ese descanso, a ese silencio, que como muy bien habéis dicho, no es un fin, sino un medio del silencio. Entonces, me ha sorprendido que cuando ha habido esta intervención sobre el mindfulness no se haya comentado este término tan importante desde la perspectiva budista, ¿verdad?, que es la observación. Por otro lado, también quería comentar que efectivamente el término de mindfulness de alguna forma ha venido a comercializar la enseñanza del budismo, la enseñanza de la meditación vipassana, hasta el extremo que mi perspectiva es que de alguna forma se malinterpreta el mindfulness. De tal manera que mindfulness llega a ser como una herramienta para aumentar la producción, donde las personas pueden tener una mayor producción de su mente en la aplicación del mindfulness. Yo creo que desligar el concepto de mindfulness o el concepto de meditación vipassana de lo que es el sustrato de la filosofía budista, es decir, de las 4 nobles verdades y del orden sendero, significa, desde mi punto de vista, y me gustaría saber vuestra opinión, significa alejarlo del propio contexto de la meditación, es decir, la propia búsqueda. La propia búsqueda de la meditación es la búsqueda, como
bien ha señalado Antonio, es la búsqueda de la lucidez, de la ecuanimidad, ¿verdad? Y entonces, pues en este sentido, quiero saber qué opinión tenéis vosotros sobre esta dirección de mindfulness, ¿no? Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, es verdad que se han hecho estas pruebas, ¿verdad? Es verdad que se han hecho estas pruebas, como ha comentado ella, en relación al hombre feliz, etcétera, ¿no? Pero también tengamos en cuenta que desde la perspectiva del budismo siempre decimos que el placer es la felicidad de los necios y la felicidad es el placer de los sabios. Es decir, la búsqueda de la felicidad no es a través del placer, desde la perspectiva budista. Entonces, querría centrar la pregunta concretamente en estos dos aspectos, en el aspecto relativo a esa divulgación de mindfulness y esa, digamos, limitar todo ese sustrato en el que se basa el mindfulness. Y por otro lado, pues algo que yo entiendo que es muy importante, y es que una cosa que nos aporta la meditación es una interpretación de la realidad. La meditación nos ayuda a interpretar la realidad de una manera favorable, es decir, de una manera amable. Dice Dalai Lama que hay tres cosas con las que tenemos que contar. Y la primera es la determinación, es decir, eso que tú llamabas antes la facultad ejecutiva, ¿no? La decisión, ¿verdad? El esfuerzo, es decir, poner de nuestra parte, poner la intención, la intencionalidad, y por otra parte, el tiempo, como decía, bueno, no sé cuál de vosotros lo hablaba, pero claro, las cosas exigen una meditación, exigen el tiempo. Entonces quería saber qué opinión tenéis cualquiera de vosotros en relación a esta función de mindfulness, a esta función de la interpretación de la realidad para hacer que la realidad sea más amable, más favorable, con independencia que obviamente entristece. Y bueno, conocer un poco si estáis de acuerdo en esta interpretación de la realidad que nos aporta la práctica de la meditación. Muchas gracias. Bueno, empiezo por la última. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que hay una, digamos, transvaloración de lo que es la práctica. Por eso siempre saco su contexto a reducir y siempre señalo que no basta concentrarse en un cojín, sino que hay que hacer algunas cosas más, como desarrollar una comprensión correcta, que nosotros técnicamente un psicólogo lo llama eso reestructuración cognitiva. Claro, yo utilizo la terminología del psicólogo, no soy budista, a mi territorio, ¿no? Y efectivamente se está degradando en cierto modo. No hay que perder de vista su contexto, no hay que perder de vista que la educación del sufrimiento, si bien la práctica de sati y de samadhi son muy importantes, se necesita un resto de esfuerzos, se necesita una correcta interpretación de la realidad, se necesitan unas correctas intenciones y después todo el componente de una recta acción, una recta palabra y un recto modo de vida. Que no basta solo sentarse en un cojín y flipar de vez en cuando en colores o alguna cosa de estas, productos de las prácticas de serenidad. Eso por un lado. En cuanto a la palabra observación, la he retirado porque simplemente utilizando prestar atención. Y el desarrollo de una conciencia serena, lúcida y ecuánime, que es el fundamento de eso que en el contexto de la Vipassana se llama la observación. Se observa con una atención sostenida, con un juicio, y que a través del desarrollo de una conciencia lúcida, serena y ecuánime, hasta el punto de llegar pues, a un estado de no-yo, o si quieres que en otras traducciones pues, se habla de un estado no dual, pero que básicamente es lo mismo. Yo estoy más pegado a la tradición del Dzogchen que no a la tradición ni siquiera del Zen, que es donde yo empecé, porque de cara a lo que es una enseñanza en un territorio occidental, me parece un procedimiento bastante más adecuado que cualquiera de los otros dos, pero eso es una opinión personal, nada más, ¿no? Derivado de la experiencia en los medios universitarios, los cuales yo no he habido, se volvieran muy bien otros medios, posiblemente la experiencia fuese completamente diferente. No
con esto básicamente te contesto. Sí, no, hacer notar, me parece muy lúcido lo que dices de la atención y la observación. Cuando hablamos de abrazar la realidad, observar la realidad con respeto, es una manera intelectual, digamos, de hacer prácticamente lo mismo. En el mismo modo que al hablar de flexibilidad, podemos hablar de flexibilidad física y hacer ejercicios y movimientos, podemos hablar de flexibilidad emocional o podemos hablar de creatividad. Pues la creatividad es una manera de usar flexiblemente la cabeza. Me parece muy importante lo que ha dicho Santiago en España, que es importantísimo la reestructuración cognitiva, ¿no? La reestructuración cognitiva. A mí me interesa desde el chamanismo la reestructuración cognitiva terrestre. O sea, qué cosas son las que le pagan a una persona el mundo, que puede ser el accidente, la muerte, la sangre, a partir de las cumulado. Pues a partir de las cuales se produce una reestructuración cognitiva importante. Pues el momento en que llega el señor alcohólico y tú mismo como que te quedas muriendo preocupado por su estado cirrótico del hígado, entonces se lo transmites y el otro se le para el mundo y pasa algo para que tome una decisión sobre eso. Una cuestión que es importante, que hemos comentado antes, Santiago, es el hecho de que esta reestructuración cognitiva y aprendizaje en situaciones bestias o incluso en situaciones light tiene que ver con una cosa que está descubierta relativamente hace poco, pues prácticamente 10 años, que son lo que se llaman las oscilaciones en gamas sincronizadas. Entonces, curiosamente, en medio de ese estado de relajación, ondas alfa, en estado de acción, ondas beta, pues lo que parece es eso, se van a descubrir en los estados muchas veces de meditación estas ondas gamma. Las ondas gamma sincronizadas y estas oscilaciones resulta que van a 40 ciclos por segundo, que es un número bastante intenso de ciclos, pues en vez de hablar pues de delta a teta o 0,4, pues de 8 a 10 y a las alfa o de beta por encima, en torno a 13, pues esos momentos de altísima actividad resulta que aparecen en meditación y que sirven para realizar decisiones potentes. Entonces, en ese sentido, la toma de decisiones de las que cambian la vida, pues puede ser precisamente en estados específicos de estados gamma, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que hay un sustrato, pero básicamente esto para lo que es importante es que lo importante no es que haya una cantidad. Lo importante es la calidad subjetiva que tú en esos momentos estés teniendo. El que exista luego un registro cuantitativo nos permite pues atender a personas, establecer unos parámetros para la parte cuantitativa, pero lo importante es a fin de cuentas lo cualitativo, lo individual, lo que se está vivenciando. En cuanto a aquellas palabras, muchas inglesas, la cultura inglesa, pues nos está en ocasiones ocupando, pues eso, pues la misma palabra mindfulness, pues viene de donde viene, y pues si podemos atender al término sati o a otros que dentro del Vipassana, pues tienen de palabras con una precisión extraordinaria para significar lo que pasa ahí. Entonces, bueno, pues decir que lo mismo que es desde el punto de vista de abrazar el mundo, físicamente o emocionalmente, pues observar respetuosamente el mundo, pues es la otra parte que permite estar más en el presente. Y lo que sí que parece claro es que si uno es capaz de abrazar el mundo, pues los minutos se transforman en horas, las horas se pueden transformar en semanas, las semanas en meses, entonces, porque si no, si la cosa va muy bien, pues como que va a toda velocidad y uno se entera cuando ya ha pasado. Pero si hay conciencia del presente, probablemente eso sí, si en ese momento pues resulta que el presente se puede expandir a lo ancho y entonces tener un tipo de vivencias y de manera de vivir las cosas, que es una manera pues sabia, que se adquiere a veces con la madurez, pero aspiramos los organizadores y los que están aquí que estas observaciones sobre el paso del tiempo pues tengan una practicidad que nos evite pues tener que estar 20 años más aguantando para ver si lo pillas, ¿no? O sea, que felicidades porque observamos pues, que se están haciendo estas cosas, ¿no? No sé más. Yo solo quería decir que la palabra amable nunca se me había ocurrido con respecto a la meditación. Porque a mí me parece que la meditación lo que te lleva es un estado otro.
ese estado no necesariamente es amable. A veces incluso te encuentras con un profundo dolor que estaba ahí escondido, porque ser consciente no es estar anestesiado, es lo contrario. O sea, sigue habiendo en la vida todo. Hay momentos de tristeza, hay momentos de dolor, hay momentos de alegría, hay momentos y justamente esa fluidez y no quedarse enganchado a nada es la característica del observador. El observador es justamente el testigo que está ahí viéndolo todo, pero sin una reacción emocional. Pero que dentro de la meditación ocurren muchas cosas, y dentro de un estado ampliado de conciencia también. Curiosamente, la virtud del observador es la que le sirve al juez. Al juez no le sirve la opinión de la persona apasionada ni que han sido objetos, no le gusta el testigo. Claro, porque él no tiene una implicación emocional. En el momento que tienes una implicación emocional ya no eres objetivo. Bueno, yo me refería a la amabilidad como el resultado, digamos, como uno de los efectos de la práctica de la meditación, igual que hablábamos de la ecuanimidad, hablamos de la amabilidad, es decir, uno de los efectos es que el conocimiento nos aporta amabilidad. Cuando uno conoce, uno es más amable porque uno sabe, uno se da cuenta de quién es el otro, de qué es lo otro, de qué es la vida. Y entonces yo entiendo y creo que una de las aportaciones que la práctica de la meditación, es la práctica del silencio, que la práctica de alguna forma de la abstracción nos da, es justamente ese comportamiento más amable con los demás, lo cual hace que la vida sea más fácil, lo cual hace que la vida sea más sencilla. Y en definitiva yo creo que eso es parte de la búsqueda en la que realmente estamos aquí, ¿no? Todos nosotros estamos aquí en la idea de que existe la posibilidad de interpretar la realidad de una forma más amable para todos y para que todos seamos más felices. Y el amor yo creo que surge como consecuencia de eso. El amor es una expresión del conocimiento, desde mi perspectiva. Entonces cuando uno conoce, ama. Y cuando uno ama, se entrega. Y cuando uno se entrega, pierde ese estigma de especialidad. Y entonces es uno más entre los 7.000 millones. Es un buen descanso, ser uno más. Así es. Podríamos interpretar la amabilidad como no tensión. Me gustaría contar algo para Marco, para ti que tienes la etimología de la palabra amable viene de amarte a ti mismo. Ser amable es que eres digno de ser amado. Por ti mismo, claro. La amabilidad empieza en uno. Como el amigo también es el que ama. Es que el sentido de las palabras es importante. Sí, de todo. Bueno, voy a ser rápida porque no está. ¿Pusieron? Bueno, gracias ante todo. Me ha encantado la presentación de los tres. Además, me pareció muy complementaria, muy bien preparada. Y mi pregunta, lo que quería hacer desde hace tiempo, es lo mismo de Vipassana, pero tiene un pequeño matiz. O sea, para mí el mindfulness y Vipassana es lo mismo. Lo que pasa es que al hacerlo en Occidente yo creo que le han cambiado bastantes matices. Para mí la Vipassana no es la observación, sino el silencio. Lo que se busca es el silencio, y en el silencio a lo mejor se encuentra otra serie de respuestas. Solamente aquí he visto hablar de la conexión que podemos tener en esa meditación. Bueno, no me enrollo. Lo único que quería saber es si os parece que con la meditación Vipassana o mindfulness aquí en Occidente, la gente que ahora va a ser más competitivos, a funcionar mejor, a vivir más, se puede enfrentarse a esa transformación de realmente encontrar una espiritualidad que no esperaban. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay un cierto equívoco en lo siguiente. Mindfulness no es un estilo de meditación. Es un estilo de meditación, la meditación Vipassana, es un estilo de meditación, la meditación Zen, es un estilo de meditación, la meditación de la tierra pura, o es un estilo de meditación
meditación, el Dzogchen o el Vajrayana. Mindfulness es sati, la recta atención. Y es solamente uno de los 3 componentes de la meditación en el ámbito del budismo: sati, samadhi y el recto esfuerzo. Entonces, en mindfulness, al menos desde mi punto de vista, yo ya sé que por ahí la gente lo asimila, pero para mí, una cosa es que en mindfulness, o sea, sati, y otra cosa es meditación basada en mindfulness, en sati. Vipassana es una meditación, un estilo de meditación basado en sati. Siddhanta es un estilo de meditación basado en sati o mindfulness. Cuando yo estoy haciendo una meditación de espejo tipo Rigpa en el Dzogchen, estoy utilizando sati. Entonces, sati, mindfulness, no es un estilo de meditación desde mi punto de vista. Es simplemente el uso de sati, que podrá ser el uso de sati en el programa de John Kabat-Zinn, entonces quién es el MBSR, podrá ser el uso de sati en mi programa o en el programa de cualquier otra persona. Pero es sati. Y sati está contenida en Vipassana, y no es idéntica a Vipassana, sino que está contenida en Vipassana. Y sati está contenida en el Zen, pero no es idéntica al Zen. Y sati está contenida en la tierra pura, pero no es idéntica a la tierra pura. Y sati está contenida en el Vajrayana, por ejemplo, una meditación de deidades o en un yoga del gurú, pero no es el Vajrayana. Y sati está contenida en Dzogchen, pero no en Dzogchen. Esto es un matiz que a mí me parece muy importante, porque si no se genera una confusión extraordinaria al respecto de eso. Después, desde mi punto de vista, el silencio no es el objetivo. El objetivo es la serenidad, y a base de la práctica de serenidad uno acaba desarrollando silencio porque la mente no para. Y justo ese silencio es lo que permite ver otra dimensión de conciencia. Permite de repente ver de que, caramba, estás en silencio, pero estás lúcido, despierto. No estás por ahí volado, ni medio soñando, no estás lúcido, despierto. Todos los canales sensoriales están funcionando a la perfección. Y además estás ecuánime. Es decir, estás exento de una reactividad emocional. Entonces el silencio para mí es solamente un paso. Si no, difícilmente uno pudiera estar realizando una práctica de la vida diaria cuando tenemos que estar utilizando el pensamiento y la palabra para la comunicación. Es un paso. Que yo que sigo el procedimiento de enseñanza del Dzogchen es un paso primordial para señalar ritmo. Solamente cuando el meditador está en silencio se puede señalar ritmo. Y decirle, mire usted, se va a encontrar, mire usted un poco más, haga un poco más de introspección, vea usted que está despierto, vea usted que está lúcido, que no está dormido, pero está sereno, y vea usted que está ecuánime. Y eso es o eso es el estado mindful, o eso es la gran mente, o el estado de noche, en la vipassana. Entonces, para mí, al menos, el silencio es una etapa. Es la vía para el estado mindful, pero una vez que tú sabes lo que es, tienes que incorporar toda la maquinaria de pensamiento, porque el pensamiento no es el enemigo. El enemigo es la forma en que nos relacionamos con el pensamiento. Entonces necesitamos reintegrar el pensamiento y relacionarnos con él de otra manera. El pensamiento no puede ser el enemigo porque el pensamiento es un recurso decantado en millones de años de evolución fantástico para solucionar problemas. Entonces no puede ser el enemigo. Entonces, pero sí necesitamos pararle, que la máquina esa se pare para poder ver otra cosa. Y una vez que no hemos visto y empezar a entenderlo, vamos incorporando de nuevo el pensamiento. Pero ya cómo? Pues con un cambio en la forma en que nos relacionamos con él. Ya no somos sus esclavos. En cuanto a la dimensión espiritual de lo que interpreta, no lo sé, yo soy muy inmanente.
un poco trascendente. O sea, es muy inmanente. Yo, como Santa Teresa, creo que Dios está en la cocina. Y entonces, a otro nivel, yo no te puedo contestar, no sé si alguno de mis compañeros. No, porque alguien que No, la respuesta es: ¿qué entiendes tú por espiritualidad? Porque yo a lo mejor entiendo por espiritualidad que estamos fachados de la cocina, levanto una piedra y me verás. Por ejemplo, pues entonces mindfulness sí te puede llevar a eso. Pero si entiendes una cosa que es como que está fuera y no sé qué y tal, pues bueno, si quieres alucinar y todo eso, alucina, pero mindfulness te va a llevar a eso. Mira, un comentario, un brevísimo comentario, porque ya es realmente muy tarde, es sobre la idea de si parece que nos preocupa o nos asusta la posible vulgarización, comercialización, sea en este caso particular de esto que es una nueva moda editorial, etcétera, como de cualquier otra que nos llegue. Tenemos que, desde el punto de vista de la evolución genética que la doctora nos ha mostrado muy bien, tenemos que ver que quizá los que parece que somos expertos, eruditos, dogmáticos, interesados, puristas o no importa qué cosa de todas estas cosas, los sabios, entre comillas, puede que no nos guste mucho, que no nos haga gracia cuando estamos metidos en esas cosas, que las cosas se evolucionen de esa manera tan rápido para afuera, ¿no? Pero metidos en esta era de la tecnología y de la información, todo esto va muy rápido, y desde un punto de vista de un bien mayor, nos guste o no nos guste a los que estemos en ello, hay que entender que es una cosa realmente buena que todo esto se vulgarice, se comercialice, se oiga hablar de ello, incluso aunque se perdiera parte de una pureza o de uno mejor hacer, como pudiéramos decirlo, desde un punto de vista de un bien mayor le va a llegar a muchísima más gente, en un nivel mayor de conciencia, de búsqueda, de lo que sea, ¿no? Entonces, quiere decir que desde el meme amarillo esto se va a ver distinto que cuando lo miramos como un dogmático de mi religión, mi mundo, me lo están estropeando, me lo están sacando en la tele, en los anuncios de los coches. Bueno, era solo eso. Y quería dar muchas las gracias a los ponentes porque me ha encantado el encuentro. Gracias. Muy bien. Pues oye, si os parece bien, lo damos por concluido. Vale. Gracias a todos. Extraordinario al respecto de eso. Después, desde mi punto de vista, el silencio no es el objetivo. El objetivo es la serenidad, y a base de la práctica de serenidad uno acaba desarrollando silencio porque la mente no lo para. Y justo ese silencio es lo que permite ver otra dimensión de conciencia. Permite de repente ver de que, caramba, estás en silencio, pero estás lúcido, despierto, no estás por ahí volado, ni medio soñando, no estás lúcido, despierto. Todos los canales sensoriales están funcionando a la perfección. Y además estás ecuánime. Es decir, estás exento de una reactividad emocional. Entonces el silencio para mí es solamente un paso. Si no, difícilmente uno pudiera estar realizando una práctica en la vida diaria y cuando tenemos que estar utilizando el pensamiento y la palabra para la comunicación. Es un paso. Que yo que sigo el procedimiento de enseñanza del blockchain es un paso primordial para señalar ritmo. Solamente cuando el meditador está en silencio se puede señalar ritmo. Y decirle, mire usted, se va a encontrar, mire usted un poco más, haga un poco más de introspección, vea usted que está despierto, vea usted que está lúcido, que no está dormido, pero está sereno, y vea usted que está ecuánime. Y eso es o eso es el estado mindful, o eso es la gran mente, o el estado de noche, en la vipassana. Entonces, para mí, al menos, el silencio es una etapa. Es la guía para el estado mindful, pero una vez que tú sabes lo que es, tienes que incorporar toda la maquinaria de pensamiento, porque el pensamiento no es el enemigo.
El enemigo es la forma en que nos relacionamos con el pensamiento. Entonces necesitamos reintegrar el pensamiento y relacionarnos con él de otra manera. El pensamiento no puede ser enemigo porque el pensamiento es un recurso decantado en millones de años de evolución fantástico para solucionar problemas. Entonces no puede ser el enemigo. Entonces, pero sí necesitamos pararle, que la máquina esa se pare, para poder ver otra cosa. Y una vez que lo hemos visto y empezar a entenderlo, vamos incorporando de nuevo el pensamiento. Pero ya cómo, pues con un cambio en la forma en que nos relacionamos con él. Ya no somos sus esclavos. Pero en cuanto a la dimensión espiritual de lo que interpreta, no lo sé, yo soy muy inmanente. Un poco trascendente. O sea, soy muy inmanente. Yo, como Santa Teresa, creo que Dios está dentro de la cocina. Y entonces, a otro nivel, yo no te puedo contestar, no sé si alguno de mis compañeros. No, porque alguien que No, la respuesta es: ¿qué entiendes tú por espiritualidad? Porque yo a lo mejor entiendo por espiritualidad que estamos fachados de la cocina, levanto una piedra y me verás, por ejemplo. Pues entonces mindfulness sí te puede llevar a eso. Pero si entiendes una cosa que es como que está fuera y no sé qué y tal, pues bueno, si quieres alucinar y no lo ves, alucina, pero mindfulness te va a llevar a eso. Mira, un comentario, un brevísimo comentario, porque ya es realmente muy tarde, es sobre la idea de si parece que nos preocupa o nos asusta la posible vulgarización, comercialización, sea en este caso particular de esto que es una nueva moda editorial, etcétera, como de cualquier otra que nos llegue. Tenemos que, desde el punto de vista de la evolución genética que la doctora nos ha mostrado muy bien, tenemos que ver que quizá los que parece que somos expertos, eruditos, dogmáticos, interesados, puristas o no importa qué cosa de todas estas cosas, los sabios, entre comillas, puede que no nos guste mucho, que no nos haga gracia cuando estamos metidos en esas cosas, que las cosas se evolucionen de esa manera tan rápido para afuera, ¿no? Pero metidos en esta era de la tecnología y de la información, todo esto va muy rápido, y desde un punto de vista de un bien mayor, nos guste o no nos guste a los que estemos en ello, hay que entender que es una cosa realmente buena que todo esto se vulgarice, se comercialice, se oiga hablar de ello, incluso aunque se perdiera parte de una pureza o de un mejor hacer, como pudiéramos decirlo, desde un punto de vista de un bien mayor le va a llegar a muchísima más gente, en un nivel mayor de conciencia, de búsqueda, de lo que sea, ¿no? Entonces, quiere decir que desde el meme amarillo esto se va a ver distinto que cuando lo miramos como un dogmático de mi religión, mi mundo, me lo están estropeando, me lo están sacando en la tele, en los anuncios de los coches. Bueno, era solo eso. Y quería dar muchas las gracias a los ponentes porque me ha encantado el encuentro. Gracias. Muy bien, pues oye, si os parece bien, lo damos por concluido. Vale, gracias a todos.